Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que nos vean. Aquí estamos en retomando un proyecto que tuvimos un par de años en stand-by, que es Bitácora Migrante, el podcast, un espacio de encuentro y diálogo para los mexicanos que vivimos en el exterior. Y hoy tengo la fortuna de que me acompañe un gran amigo de muchos años, de varios años, ministro en retiro, Bernardo Méndez Lugo, diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior mexicano y quien ha trabajado incansablemente por la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes y por el fortalecimiento de los lazos entre México y Estados Unidos. Es un currículo muy amplio, pero bueno, voy a leer algunos highlights de su enorme trayectoria. Ha sido director ejecutivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde ha impulsado proyectos claves para la protección consular, el desarrollo comunitario y la cooperación binacional. Forma parte activa de la Fundación América Sin Muros, una organización comprometida con la justicia social, la equidad y la defensa de los derechos de los migrantes desde una perspectiva humanista y solidaria. El ministro Lugo es una voz respetada y experta en temas de migración, política exterior y relaciones México-Estados Unidos, y es un referente imprescindible en la lucha por una sociedad más justa para quienes viven fuera de nuestras fronteras. Quisiera empezar con una primera pregunta que nos cuenta, aparte de su vida, pero me interesa mucho conocer cómo fue su primer acercamiento con el tema de la migración. Abuela llegó de Tamazula, Durango, Sí, tierra natal del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, llegó a Culiacán y pues ahí se inició la familia Méndez León. Así que por esa parte familiar hay una travesía de migración. Una hermana de mi padre que vive todavía, vive desde hace muchos años en el sur de California, cerca de Los Ángeles, y llegó a Estados Unidos debido a su matrimonio con un México-americano. Eh, Así que por la familia Lugo, por el lado de mi madre, hay migrantes Lugos en Houston, en Los Ángeles, inclusive algunos, ya la tercera generación, pues han llegado a España y también al Reino Unido. Así que por los dos costados, digamos, tenemos esa tradición migratoria en el ámbito familiar, y yo mismo al irme de Culiacán, así como tú te vas de Ciudad Madero a Tampico, yo me voy a Ciudad de México y pues son 1,400 kilómetros de mi tierra natal, donde inicio mi carrera en la UNAM hace ya más de 54 años, terminada la prepa. Así que para mí fue toda una aventura iniciar mis estudios en la UNAM sin tener muchos contactos. A uno que otro paisano de Culiacán que también llegaban a estudiar, algunos primos también por el lado Lugo, que ya habían llegado al Politécnico, yo llegué a la UNAM. Así que vamos a decir esa matriz migratoria que casi todos tenemos. En mi caso, por las dos familias, pues ha habido esas, digamos, travesías hacia Estados Unidos, alguna otra prima en Canadá, y las otras localidades, pues también en la República, como ya sabes, Tijuana ha sido un punto de atracción para mucho migrante. Allá también hay Lugos y hay Méndez. Y obviamente, pues ¿cómo llamarla? Esta tendencia migratoria ha sido en muchas regiones del país de parte de las familias. Y obviamente yo estudiar relaciones internacionales, pues uno de los temas importantísimos en la formación de una persona internacionalista, en primer lugar, es la relación México-Estados Unidos, con todas sus variantes, con todos sus aspectos, la parte comercial, la parte de seguridad, la parte migratoria. Así que pues desde muy chico empecé a ir a Estados Unidos.
primero al sur de California, a la parte donde está una gran concentración mexicana, donde vivían mis familiares por el lado Méndez, en East LA, el este de Los Ángeles, una gran concentración. Ahí estuve por primera vez en 1966. 1967 ya voy a un intercambio estudiantil en el verano al norte de San Francisco, en Santa Rosa, California, lugar ahí cercano pues a los vinos de Napa, ¿verdad? Es el condado de Sonoma. Y en el 68 voy a lo que hoy es Silicon Valley. No se hablaba en ese tiempo de ese fenómeno pues de la explosión tecnológica, pero estuve yo ahí en una ciudad muy cerca de San José, Saratoga, cerca de Los Gatos. Así que esas son mis pininos iniciales antes de irme a estudiar a la UNAM, y luego te comentaré ya mi incursión en Centroamérica a partir del 72. Yo le quería preguntar, ministro, con toda esta experiencia de primera mano que tiene, porque como bien comenta, pues yo creo que más del 80% de los mexicanos tenemos un familiar o un pariente o un amigo que se ha ido a Estados Unidos o a alguna otra parte del mundo. ¿Qué ha visto o cómo ha sido el cambio de aquellos años, de estos años 70, finales de los 60, con respecto a lo que estamos viviendo ahora con respecto a la población mexicana en Estados Unidos? Eh, yo lo que recuerdo, en mi caso personal, es que teniendo en 1966 14 años cumplidos, recuerdo que el trámite para obtener lo que se llamaba la tarjeta rosa, una tarjeta de cruce fronterizo, pues no recuerdo que como menor de edad haya tenido ningún problema. Mi primo vivía en Tijuana y entiendo yo que el trámite fue muy sencillo, y con esa tarjeta rosa pues pude visitar San Diego y obviamente el este de Los Ángeles. Así que había, por testimonios también de muchas personas, una gran movilidad transfronteriza. Seguramente tú como tamaulipeco también, más joven, ¿verdad? Pero te llegó la información de La he cómo vivido. había esas, digamos, esa movilidad humana, incluyendo personas, no solamente las que iban de compras a las ciudades fronterizas, sea Tijuana, Mexicali, ¿verdad? Sus ciudades hermanas como Calexi, como San Diego, Nogales, Arizona, de Nogales. Había un flujo muy, ¿cómo llamarlo? Lo que los demógrafos han llamado una circularidad, que permitía a la gente ir y venir, y que de alguna manera, cuando se empieza a cerrar la frontera, ya los migrantes que trabajan tienen la necesidad de llevarse a sus familias, a diferencia de que cuando había esa flexibilidad y circulación en la frontera, ya necesitan llevarse a sus familias. Y sabemos que en los 80s, con la presidencia del presidente Reagan, se da la primera ley de amnistía que permite a muchísimas familias regularizarse, pero paulatinamente se va observando una cerrazón, ¿verdad? Paulatina. No es algo de un día para otro. Entonces, ¿en qué momento usted decide que es hora de aplicar al servicio exterior? O sea, yo entiendo que la UNAM te abre un panorama muy amplio con profesores pues, de un gran nivel. O sea, yo siempre he considerado que la UNAM es nuestra máxima casa de estudios y el conocimiento que ahí se da a través de los profesores debe ser unas conferencias magistrales tremendas, y no puedo imaginar a nivel de las relaciones internacionales lo que usted como estudiante pudo haber aprovechado. Pero ¿en qué momento usted dice, sabes qué, es momento de entrar al servicio exterior? ¿En qué momento decide aplicar? Muy buena pregunta, Rafael, porque al yo, digamos, ser pasante, ya traía una experiencia laboral
porque como estudiante provinciano y pues de alguna manera siendo de una familia de 7 hijos, había una necesidad también de trabajar. Así Así que yo es. me inicio en el trabajo en la época que el licenciado Porfirio Muñoz Ledo era secretario del Trabajo. Yo Sí, llegué antes que él a la secretaría con un profesor precisamente de la facultad que me invitó. Así que el tema laboral, el tema de los trabajadores, el tema de las historias laborales, pues los inicio siendo todavía estudiante de Relaciones Internacionales y también ahí en la propia secretaría me doy cuenta pues que existe la Organización Internacional del Trabajo, que como tú sabes, con sede en Ginebra, es la que rige la normatividad de los temas de migraciones y temas laborales. Así que me empiezo a familiarizar todavía como estudiante. Entonces yo me voy a la UAM como profesor asistente de tiempo completo a partir de octubre del 74. Eso impide que yo pueda tener tiempo para titularme y es hasta diciembre del 76 que presento mi examen profesional, precisamente siendo sinodales algunos de estos profesores como el conocido articulista, ensayista y escritor ya fallecido Juan María Alponte, también conocido como Hernando Pacheco, fue de mis sinodales. También estuvo también el ya fallecido abogado y economista Samuel del Villar, que en algún sí. momento fue procurador de la Ciudad de México y estuvo en las tareas de renovación moral, todavía con el presidente de la Madrid, y el que después se convirtió toda Hernández, autor de algunos libros sobre historia y desarrollo económico. Por cierto, Juan Felipe Leal, director de tesis de José Woldenberg, contemporáneo mío en la facultad, pero él de sociología y yo de relaciones internacionales. Otras personas contemporáneas mías, pues Jacqueline Pechar, muy buena en los temas de transparencia. Así que mi tesis es una tesis sobre desarrollo industrial y temas laborales, un poquito el análisis de lo que pasó con el programa de maquiladoras después del fin del programa de braceros y pues yo creo que no tenía un año de titulado cuando me ofrecen una beca para ir a Polonia. Eh, Ok. Así que me toca ir a Varsovia. El diplomado era en inglés, fue en inglés, donde pues había gentes de muchos países. Hoy, hace rato, hablaba con mi hijo aquí donde estoy, de los compañeros de estudio procedentes de Somalia. Ayer hubo un atentado, ¿verdad?, contra el presidente de Somalia, que milagrosamente se salvó. Compañeros de Yemen, de la India, de Latinoamérica y pues prácticamente de todo el mundo, obviamente en aquel tiempo, incluyendo Cuba. Ministro, quería preguntarle con el tema de que lo que comentaba la maquiladora. Como usted sabe, pues vivimos en una cultura binacional, los que estamos ahí en la Sí, frontera. Y durante mucho tiempo creo y considero que para el gobierno el tema de la instalación de maquiladoras era una respuesta para combatir la desigualdad y de alguna forma fomentar el desarrollo económico de estas ciudades fronterizas. Yo tengo una percepción y porque la viví, porque trabajé en maquiladoras en Matamoros y sí me di cuenta que efectivamente sí resuelve un problema de desigualdad social, sí genera una abundancia económica, pero lamentablemente hay un problema que a lo mejor en aquel momento no se vio venir,
que es la descomposición del tejido social. Y le explico por qué. O sea, como usted lo sabe, estas maquiladoras pues emplean en su gran mayoría mujeres que vienen el sur de nuestro país y que en muchas de las ocasiones pues son horarios pues a veces de más de 8 horas, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas de estas mujeres, cuando pues, decidían tener familia, los hijos de estas mujeres, al no ser de las ciudades fronterizas, de Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez, etcétera, pues eran pues cuidados los niños pues por algún familiar, algún amigo, pero en algunos casos, pues esto también fue generando un problema de pandillerismo y pues con las posteriores consecuencias que hasta el día de hoy padecemos. En ese momento, ¿ustedes ya veían ese problema con las maquiladoras? Eh, en el 77 que estoy en Varsovia, digamos, había abordado algo en mi tesis de licenciatura sobre maquiladoras. Sin embargo, no profundicé mucho. Eh, en el 78 me preparo después de haber estado en Varsovia, pero haber visitado, no como estudiante, haber visitado Ginebra, donde participé en una conferencia, por cierto, pues con uno de los precursores del estudio del cambio climático en México, el doctor Julián Adem, en aquel tiempo director del Centro de Estudios de la Atmósfera de la UNAM. Así que para el 79 que consigo la beca del CONACYT, ya entraré en detalles de lo que hice en Varsovia y otras experiencias, porque era comunista, era pues el Partido Socialista Unificado Polaco, el secretario general pues era el primer ministro, ¿verdad? Ya para el 79 sí, ya estando en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, becado por el CONACYT, ahí sí ya me enfoco con mayor profundidad y es parte de mi tesis de maestría, no solamente el tema de las mujeres, sino el tema de la salud ocupacional, que es bastante delicado porque muchas mujeres sufrieron situaciones, lo sabes, por haber trabajado en embarazos, en situaciones inadecuadas por cierto tipo de desechos químicos. Es decir, no era una prioridad para las empresas la salud ocupacional, que es un tema que también me ha apasionado mucho, no solamente con migrantes, sino también con la migración de jornaleros agrícolas al Valle de Culiacán. Es decir, el uso de pesticidas totalmente prohibidos en Estados Unidos, pues fue una situación desafortunadamente que se dio por muchas décadas. Tú sabes, Sinaloa, particularmente Culiacán, donde yo nací, pues es el exportador número uno de tomate y de legumbres, pepino, berenjena a los mercados de Estados Unidos en el invierno. Así que el tema también de la migración interna, pero ya en Sussex, como parte de mi tesis de maestría, estudié el tema de las mujeres en las maquiladoras. Además, a esto con una visión también desde el punto de vista de género, porque tuve una clase con una de las feministas británicas más connotadas, Kate Young, una feminista británica de los 70s. Así que el tema relacionado con discriminación salarial y temas de discriminación por género, pero en realidad no me dio tiempo para que yo estudiara el impacto en el tema de lo que has llamado esa ruptura del tejido social, sino me dediqué más a estudiar las condiciones laborales, la situación de esta falta de condiciones, inclusive pues no había, lo señalo en mi tesis de maestría, mucha definición de enfermedades ocupacionales que no estaban contempladas en los manuales del Seguro Social porque pues no había
una presión sindical, porque recordarás que ese es otro tema, ¿verdad?, a tratar, el tema de sindicatos a modo, ¿verdad? Sindicatos de alguna manera que no eran muy, los sindicatos charros o los sindicatos blancos, los charros, pues corporativos vinculados al gobierno, y los blancos, pues normalmente se les consideran los que están vinculados a los patrones, a los propietarios. Oiga, ministro, entonces, dada esta experiencia que me está contando internacional, o sea, es decir, ha vivido lo que es ser migrante y esta experiencia con profesores y de alguna forma con el mundo diplomático, sí le quería preguntar, como un conocedor del tema, ¿cómo ha evolucionado la diplomacia mexicana en temas migratorios durante los últimos años? ¿Ha habido cambios o es la misma de hace años? Entiendo que no, pero qué mejor que usted nos lo pudiera explicar y dar un contexto más amplio, ¿verdad? Sí, mira, tú me habías preguntado un poco para completarlo, eh, en qué momento, ¿verdad?, dejo la actividad académica y hago el examen. Sí. Yo ya había de alguna manera pensado que no tenía opciones para el servicio exterior porque ya tenía 38 años cumplidos y normalmente la edad límite es de 32, y si trabajas en la secretaría, en algún consulado y embajada, existe lo que se llama dispensa de edad hasta los 35 años. Por cierto, en los últimos años, incluyendo el concurso que me tocó a mí, que azarosamente llegué a él, porque yo no sabía que había en algún momento exención de cláusula de edad. Así que en ese concurso del año 90 quitan la cláusula de edad y es cuando yo aprovecho ahí más o menos alentado por una migrantóloga, por cierto, la doctora Cecilia Imas, que es la que hizo uno de los primeros, ahí lo tengo, si te interesa, directorios de migrantólogos en todo el ámbito académico, político, gubernamental. Tiene el primer directorio de migrantólogos publicado, creo que por el INAMI, por ahí de 2010, 2011. No veo que se haya actualizado. Así que nada más pues clarificarte que es esa coyuntura. Teniendo yo un empleo estable, decido incursionar en el ámbito de la diplomacia para la que me había formado, pero por las circunstancias de tipo académico, había tenido algunas oportunidades interesantes como académico, había estado como conferencista en Italia, en algunos otros lugares, así que pues fue como una especie de, ¿cómo llamarlo? Una aventura, ¿verdad? De decir, bueno, si saco la plaza, porque son concursos muy competidos, ¿verdad? Pues voy a iniciar esa carrera, pero tenía pues esa posibilidad de retornar a mi empleo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Así que el análisis de las políticas migratorias, yo creo que no solamente tenemos que observar hacia los mexicanos, sino también el otro tema fundamental en los últimos años, hacia los transmigrantes que pasan por el territorio de México. En el ámbito de los mexicanos, siempre se ha expresado una solidaridad con las comunidades. Tengo por ahí una entrevista que le hice a una de las pioneras en las políticas de gobierno, que te la voy a compartir, donde ella, desde la época de Echeverría, prácticamente la maestra Orozco Moreno, Graciela Orozco Moreno, tiene por ahí algunos libros, eh, nos ha narrado pues cómo fue evolucionando esta política de acercamiento. Al principio, pues con cierta duda,
en relación también a los mexicanos que ya eran ciudadanos. Recordarás que hubo un movimiento chicano denominado así, como los chicanos. Así que también, ¿cómo decirlo? Dependiendo del segmento de población y de época, podemos definir diferentes políticas hacia el mexicano más vulnerable, hacia el mexicano que ya es residente y a partir del 97 con la ley de la no pérdida de nacionalidad, que fue expedida en la época del presidente Cedillo, pues ya tenemos en este momento más de 2 millones de mexicanos naturalizados y que no han perdido la nacionalidad mexicana. Así que vale la pena analizar de estos 40 millones de personas que tienen un origen mexicano, nacidos en México son aproximadamente 12, 13 millones, de los cuales desafortunadamente pues un poquito menos de 5 están en situación irregular. Creo que Claro. la actividad de la red consular, 53 consulados en Estados Unidos, ha estado en buena parte centrada en estos mexicanos más vulnerables, aunque ha habido diferentes épocas donde también se ha buscado el tener el cabildeo favorable de los mexicanos que son ciudadanos estadounidenses y que tienen puestos de legisladores, tienen diferentes actividades, así que en ciertos momentos también se ha buscado el acercamiento con los líderes y lideresas mexicanas que tienen un peso político en los Estados Unidos, y creo que pues ha habido también modificaciones en los últimos años, particularmente en el sexenio previo del expresidente López Obrador, donde por cuestión de política presupuestaria, ¿verdad? La austeridad republicana, pues sí se castigó mucho a los consulados. El presidente nunca se entrevistó ni en Estados Unidos ni en México con líderes migrantes, así que pues dejó varias asignaturas pendientes, no solamente en relación a estos líderes comunitarios de federaciones de diferentes estados, que es un grupo muy plural, sino también con la parte presupuestaria para las urgencias de los connacionales para obtener un pasaporte, obtener un poder notarial, obtener algún tipo de servicio. Los recursos humanos, y creo que todavía hoy, y materiales han estado relativamente restringidos, a pesar de que hemos aumentado de 49 a 53 consulados en los últimos 6 años, Rafael. Ministro, entiendo que su experiencia como diplomático ha estado principalmente en Estados Unidos y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa, ahora vamos desde su percepción, desde su perspectiva, cómo evalúa la relación y cooperación actual entre México y Estados Unidos en materia migratoria? Creo que pues es de las épocas más complejas, difíciles, dolorosas que se han vivido en la relación bilateral. Yo creo que no solamente en el ámbito migratorio, sabemos que también pues, se ha utilizado la amenaza de aranceles e inclusive en la parte de seguridad y temas de crimen organizado, ha habido también como amenazas muy directas de que pudieran intervenir en alguna región de México para operar o hacer acciones contra los líderes de los carteles de la droga. Así que el escenario es complejo, es difícil. Sin embargo, yo he reiterado que del discurso a la acción hay bastante distancia, que no tenemos que caer en pánico, en temor, en miedo, porque hasta ahorita, por ejemplo, de acuerdo con lo que se vociferó de hacer una deportación de 1 millón, recordarás,
de personas por cada año de gestión de Trump. Ahorita, pues con mucho trabajo, llegarán a 200,000 deportados para este primer año de Trump. Al ritmo que han ido las deportaciones, creo que no llegaríamos ni siquiera al millón de deportados en todo el periodo. Tendría que haber cambios muy significativos para que llegáramos a más de 1 millón de deportados de aquí al 28. Oiga, ministro, quería que también si nos pudiera ampliar usted qué políticas binacionales considera urgentes para mejorar la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. A pesar de esta larga relación, creo que ambos países hemos, de alguna manera, tenido muchos vacíos de conocimiento. Recordarás un libro famoso de Vecinos Distantes sobre esta, pues, mutua ignorancia. La pregunta sobre cómo mejorar, ¿verdad? La política de acercamiento, como te había comentado, son casi 5 millones de mexicanos más vulnerables. En un ensayo que recientemente actualicé, señalo de que los mexicanos que tienen más peso político, pues obviamente son los que nacieron allá o los que se naturalizaron y que tienen un peso en la política, en las legislaturas de los estados como California, Arizona, Nevada, Texas, incluyendo Illinois. La bancada latina es importante en Illinois, en Springfield, donde está la capital del estado. No recordarás, pues Chicago es la capital más importante. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, estuve visitando a la presidenta hace poco tiempo, que es de origen mexicano. Así que ese segmento de los que tienen la capacidad de influir a favor de México, creo que es un segmento importante, que no son los más necesitados en apoyo de protección consular. Así que creo yo que son diferentes segmentos. Yo inclusive sería de la idea que también debemos de cultivar la relación con otras comunidades latinoamericanas importantes. Tú señalaste que mi experiencia ha sido en Estados Unidos. Sin embargo, desde el año 1972, siendo estudiante, estuve viajando por Centroamérica, por Guatemala, por Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Eso es el 72. Siendo académico, tuve un sabático en la Universidad Nacional de Nicaragua, en León, Nicaragua. Alguna gente no sabe, pero el campus más importante de la Universidad Nacional de Nicaragua no es Managua, es León, por las carreras y por el tipo de estudiante. Así que, digamos, y obviamente estuve en El Salvador como consejero de Asuntos Económicos y Prensa, Cooperación, del 2009 al 2012. Así que yo creo que hay que dar un balanceo, ¿verdad? Entre esa importantísima experiencia en 4 consulados en Estados Unidos y 1 en Canadá, con ese esfuerzo también que he tenido por entender los derechos humanos de los transmigrantes de Centroamérica. Y en este momento, pues estoy en contacto con activistas de Guatemala, El Salvador, Honduras, que están muy preocupados por los transmigrantes que regresen. Ya ves que algunos pueden ser deportados a la frontera norte de México y que tienen que atravesar el territorio mexicano, y les preocupa mucho la seguridad de ese trayecto de la frontera a la frontera sur, Rafael. En ese sentido, ministro, ¿qué acciones considera fundamentales para proteger los derechos humanos de estos migrantes, de estos transmigrantes? Yo creo que sí tiene que haber una coordinación, no solamente de las autoridades federales, por ejemplo, todo lo que es el Instituto Nacional de Migración,
muchos de ellos han venido solicitando refugio. Recuerda que está la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, actualmente encabezada por una mujer. Antes estuvo un experimentado funcionario anteriormente de la ONU en el sexenio pasado, pero con un presupuesto muy limitado, Rafael. Así que no solamente es fortalecer, hay cerca de 100,000 solicitudes de refugio en México, no solamente fortalecer a la Comar, el INAMI tiene que dar cambios muy radicales. Recordarás lo que pasó en Ciudad Juárez hace 2 años, precisamente ahora en marzo, en estos días se cumplen esos 40 migrantes que murieron calcinados. Ahí tiene que haber un cambio muy radical. Eso es lo que se refiere al Instituto Nacional de Migración y la Comar, pero también los gobiernos de los estados. El día de ayer hablaba con una experta en temas de policía y me dice que pues uno de los grandes riesgos, quizás lo conoces también, es el tema de las policías estatales y municipales donde tienen los migrantes que pasar y obviamente en algunos lugares pues la presencia del crimen organizado donde no hay una posibilidad de, digamos, de acotar su poder en Michoacán, en Guerrero, en partes de Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas últimamente. Así que se requiere pues una serie de acciones coordinadas y recursos en el caso de los que han pedido refugio y se van a quedar en México. Creo que también se tiene que generar una política migratoria con lo que llaman amnistía para migrantes que han estado irregulares en México. Ha habido varias amnistías para migrantes de otros países, así que es una tarea, ¿cómo llamarla? Multisectorial y de muchos actores. Yo creo que la academia tiene también mucho que hacer, los expertos, de que sean escuchados. La UNAM, como sabes, acaba de firmar un convenio con la Cancillería, un convenio de gran aliento. Recordarás que la UNAM, mi alma mater, pues está presente en Estados Unidos desde hace 80 años con el Instituto Cultural de San Antonio. Tiene también la UNAM Chicago, UNAM Boston, UNAM Los Ángeles y UNAM Tucson. Son 5 sedes y ya se firmó el convenio. En la parte jurídica, la UNAM va a estar apoyando. Esto se dio a conocer por el canciller de la Fuente y el rector de la UNAM, el doctor Lomelí. Tengo toda esa información para que te la pueda compartir. Así que creo yo que estos transmigrantes requieren apoyo, pero también requiere que haya un nuevo orden en el ámbito interno de México que les permita transitar, porque si no se destraba, ¿verdad? Ese poder del narcotráfico y a veces, tú sabes, hay alianzas o hay complicidades de policías estatales, municipales con pues estas personas del crimen organizado. Así que es un gran reto y obviamente la coordinación con los países de origen. Yo tengo mucha confianza en el presidente Bernardo Arévalo, ha venido conversando mucho con la presidenta Sheinbaum y otras autoridades de Guatemala, han estado pues buscando coordinación, pero creo que todavía no tenemos una certeza total de que estos transmigrantes de El Salvador, de países de Sudamérica, que por algún motivo los regresen por México. Hablamos también de más de 500,000 de venezolanos que quedaron en el limbo después del TPS que eliminó el presidente Trump. Así que pues son muchos retos, Rafael, y no creo que haya respuestas sencillas. ¿Cómo visualiza usted el futuro de la comunidad migrante mexicana en el mundo? O sea, no solamente en Estados Unidos. Bueno, yo creo que vivimos épocas de
dificultad, ¿verdad? O sea, en Europa algunos países están cada vez más gobernados, como Italia, ¿verdad? Y otros de la región, por gobiernos que no son nada, digamos, empáticos o simpatizantes de la migración. Así que el migrante mexicano que no tenga una condición adecuada en la parte migratoria legal, yo creo que sí está en riesgo, pues, de que en algún momento sea expulsado, deportado de países. Particularmente, como sabes, el destino ha sido Estados Unidos en un 95%. Luego viene el caso de Canadá, donde definitivamente pues hay cambios también hacia una mayor cerrazón. Aquí lo importante también a señalar, Rafael, es que personas altamente calificadas o con cierto nivel de calificación en general van a ser bienvenidas porque y gentes jóvenes, todos los países buscan talento. Así que creo yo que para el mexicano de alta calificación académica, de investigación científica, de profesiones de ciencia y tecnología, lo que dicen en inglés como STEM, van a tener estas posibilidades, pero la migración de personas de cierta edad y que no tienen calificaciones, tanto Estados Unidos como España y cualquier país, no van a tener muchas oportunidades y creo yo que todavía a mí me siguen preguntando, el día de ayer o de hoy me preguntaban sobre si solicito un asilo en Estados Unidos. O sea, gente de México, acá en Morelos, me preguntaba eso. Y pues realmente el mexicano, tú sabes, de todas las nacionalidades de Latinoamérica, es al que menos le van a dar por la gran frontera que tenemos, porque dar asilo implica, aun cuando haya razones de peso, ¿verdad? Por violencias en Guerrero, en Michoacán, Canadá por eso impuso la visa, porque se dio un flujo demasiado grande. A veces son éxodos económicos, como le llamó la ex canciller Alicia Bárcena, que pues tienen un tinte político o un tinte de aparente inseguridad, pero muchas veces lo que predomina es la necesidad de mejores oportunidades de empleo. Así que el panorama, como lo veo yo para los próximos años, obviamente Estados Unidos y Canadá está muy claro, pero creo que Europa en general no va a estar muy, digamos, interesada, excepto las personas que terminaron, incluyendo pues los que van a estudiar una maestría, un doctorado. Obviamente el mexicano que tiene capacidad empresarial y de inversión en cualquier parte del mundo creo que va a ser bienvenido, y de cualquier país, el que sea inversionista, pero creo que cada vez va a estar más restringido para el migrante necesitado de empleo y con baja calificación, Rafael. Problemáticas muy distintas, ministro. Es lo que he podido ver en los últimos años, mientras que en Estados Unidos, pues la mayoría de la red de protección consular, pues está en la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales. Aquí en Europa y en España, pues obviamente las problemáticas tienen que ver, pues con temas pues tema de pensiones, tema de seguridad social, tema de trámites, tema de homologación de títulos, homologación de licencias de manejo. Y un tema también, ministro, que a lo mejor ha pasado desapercibido, pero que está emergiendo y que, por ejemplo, en el caso del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, está implantando esta política del tema de la depresión, que a veces se da Ah, en algunos claro. países europeos con las ventanillas de salud, y el tema de la violencia de género, ¿no? Y ya por último, ministro, quería preguntarle, y con esto cerramos la entrevista. ¿Qué lo inspira a seguir trabajando por las y los migrantes? Pues un poco señalándote esa historia familiar.
y las dificultades que han vivido y diferentes estrategias, ¿verdad?, de la familia. Por ejemplo, un par de tíos míos llegaron a California porque se alistaron para la guerra de Corea. Estamos hablando 1951, 52, y gracias a alistarse en el ejército de Estados Unidos, creo que no les tocó y se les tocó ir, ya estaba terminando la guerra, no tuvieron gran riesgo, pero lograron la residencia. Desde esa estrategia hasta el caso de mi prima, que se fue después de muchos años de estar indocumentada en Los Ángeles con su marido, no podían arreglar y pues con buenas calificaciones que tenían, pero no les permitía, ya ves, Estados Unidos te castiga por haber estado indocumentado, no es fácil que arregles. Se fueron a Canadá y allá sí lograron, en base a tener talentos, el lograr regularizar. Así que, pues esta pasión tiene que ver con este origen donde decenas de familiares, algunos con más calificación, otros con menos, han migrado a muchas partes del mundo. Mi hijo ahorita terminó un doctorado y está en Nuevo México, lo terminó ahí en Luisiana, y obviamente que así como es el caso de mi hijo, pues hay muchos familiares, ahí tengo otro sobrino en Alemania, creo que está en el área de ingeniería, otro sobrino en Perú, que se casó con peruana y inició un negocio que tenía experiencia familiar, que son las taquerías en Lima, algunos problemillas para el nixtamal al principio. Así que pues por todos los rincones, hoy a la mañana hablé con una amiga que veré mañana, cuyo hijo está en Montevideo, y la hija también está por allá. Así que diariamente, pues a mí me mantiene también con la necesidad de actualizarme, lo que señalabas del tema de la certificación y acreditamiento y homologación de títulos. Es un tema que he trabajado mucho, pero para lo que es la homologación en el marco del TLC, al hacer ese estudio de homologación para profesionales mexicanos, que actualmente ya existe acuerdos trinacionales en arquitectura, ingeniería, en varias carreras, no se ha podido avanzar mucho en leyes y en medicina, son bastante proteccionistas los médicos, ¿verdad? Y los abogados. Acuérdate que Estados Unidos tienes que pasar la barra por estado. Así que pues hay ahí una serie de situaciones complejas. Así que pues vamos a seguir trabajando. Creo que una buena parte del trabajo también quiero comentarte, Rafael, es un trabajo totalmente honorífico, o sea, no hay lucro, no hay ningún tipo de cobro. También pues oriento a las personas que por primera vez quieren hacer su visa de turista para Estados Unidos, que obviamente en el momento en que alguien me dice me deportaron y hay un récord mío de deportación de hace 4 años, pues ya definitivamente es muy difícil, ¿verdad? El tema de la visa de turista, pero también las visas empresariales, tanto en Estados Unidos, Canadá como en España. He estado apoyando ahí ese tipo de persona. Para que te des una idea, son empresarios muy consolidados en México, en Chile, en Colombia, en diferentes países, y que van a hacer una inversión mínima entre 200 y 300 mil dólares. Creo que para ellos o ellas, con esa experiencia ya empresarial, no hay mucho problema para que se puedan establecer prácticamente en cualquier parte del mundo. Ahí también tengo peticiones de personas que quieren empezar una taquería en Tokio o Sí. una galería de artesanías mexicanas. Así que pues llega un poco de todo. No me ha llegado nada de Islandia por el momento, ¿verdad? Ninguna petición de Groenlandia. Pero pues también de África hay algunas relaciones que precisamente en estos días
un buen colega escribió un artículo sobre la necesidad de fortalecer. Como un hecho anecdótico, Rafa, en África hay más de, no sé, hicimos el censo de mexicanos en el exterior cuando estuve yo en lo que fue el antecedente del IME, en Cancillería, y nos encontramos, no me acuerdo si más de 2,000 mexicanos en los 54 países de África, pero como tema anecdótico, más de la mitad son hermanas religiosas de órdenes católicas. En ¿Sabía ese dato, Mozambique, ministro? en Mozambique, en Angola, principalmente donde hablan portugués, en Guinea-Bissau, en Sao Tomé. Etiopía, ¿Eh? en Etiopía, donde está nuestro amigo Isaías Nogués. Exactamente, exactamente. Yo hice muchos amigos etíopes y de varios países en África, no solamente en Varsovia, sino también en Inglaterra, con los cuales mantengo un vínculo. Así que pues si no soy yo directamente, cualquier situación en cualquier parte del mundo a través de personas, no necesariamente del servicio exterior, ¿no? En Sí, claro. Filipinas, por ejemplo, enlacé recientemente a un compañero de maestría de Sussex filipino con el embajador Daniel Hernández Joseph, nuestro embajador en Filipinas, experto en protección consular, pero ahora está allá. Así que pues son muchas avenidas, Rafael, para apoyar, para servir de puente principalmente a los mexicanos que puedan. Me tocó apoyar a alguien que se quedó varado en la pandemia en Albania, Sí, sí. además de que pues era un paisano de Sinaloa. Ahí con el tema de los sinaloenses a veces hay que tener claro, porque uno que otro de repente pues no está en negocios lícitos, así que pues también tiene uno que ser cuidadoso, ¿no? Pues yo, ministro, solamente me queda agradecerle esta oportunidad. El tiempo se nos ha ido volando, y yo la verdad que he disfrutado muchísimo esta conversación y esta plática con usted. Yo espero que los amigos espectadores, quienes ven este podcast, pues también sea de su gusto esta plática que tenemos. Y me gustaría ya para finalizar este podcast, decir, comentar o compartir una frase que para mí resulta muy significativa a propósito de este podcast. Ser migrante es llevar dos patrias en el corazón y muchas fronteras en la piel. Con esto terminamos nuestro podcast Bitácora Migrante. Espero que les guste.